Amén. Tomamos una lectura de la palabra del Señor en esta tarde para entrar a la enseñanza, a la meditación de la misma, para bendición de nuestras vidas. Esta cita bíblica la encontramos, para gloria del Señor, en la epístola de Hebreos, Hebreos capítulo 5, del versículo 7 al versículo 10. La palabra del Señor dice de la manera que leo para todos: Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo cual padeció y aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor, amados hermanos y amigos, bajo el tema mirándote a ti mismo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo en todas las generaciones durante estos 2000 años que han transcurrido de su experiencia maravillosa cuando Él estuvo aquí en la tierra, nuestro ejemplo digno de imitar. Este tema, orando al Señor, uno siempre medita y dice: Señor, ¿qué predico? No porque uno no tenga que predicar. He dicho en días anteriores que Dios nos concede el privilegio, por su misericordia, de conocer su palabra. Y a través de ella hemos entendido que Dios para cada momento tiene un consejo, tiene una palabra. Y debido a eso, somos conscientes que no debemos predicar donde abramos la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, y donde quiera que pudiéramos abrir, podemos predicar. Pero no es ese el objetivo, ni tampoco creo que esa es la voluntad de Dios. No, siempre Dios tiene un mensaje, tiene una palabra, amén, para cada momento, para cada ocasión. Aunque la palabra es la misma, el contenido es el mismo, sin embargo, las necesidades de todos nosotros los seres humanos siempre no son las mismas. Siempre hay situaciones diferentes. Y quiero desarrollar este tema en estos minutos que me restan, amén, sobre la bendición y hermosa de mirarnos a nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de imitar. Y encontramos en la Biblia que en todo el ministerio del Señor Jesucristo, Él siempre estuvo con esta actitud hermosa de mirarse a sí mismo. Continuamente mirar primero a sí mismo como persona y luego actuar a favor de otros. Y es lo que encontramos registrado en la epístola a los Hebreos. ¡Qué maravilloso! El escritor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, trae a memoria y queda el registro bíblico del testimonio de la vida de nuestro bendito y glorioso Salvador. Y dice la Escritura que el Señor, en el tiempo de su ministerio, su vida fue una vida de comunión con su Padre Celestial, desde luego, pero a la vez de un perfecto y cabal interés por Él mismo, es decir, por sí mismo. Aunque la necesidad de las multitudes de personas en diferentes áreas de la vida eran totales, en toda área, en toda clase, sin embargo, Jesús, el Señor, siempre miró primero su propia personalidad, refiriéndose a su propia persona. Y esto hizo que nuestro Señor Jesucristo hiciera la obra completa de redención, porque siempre estuvo dedicado a hacer la voluntad del Padre y no la suya. Y para ello Jesús tuvo cuidado aún de su propia persona o su propia personalidad. Y dice que mantuvo un
una vida de oración, de clamor, de intercesión, y no era cualquier clase de oración. El texto sagrado que terminamos de leer dice la palabra del Señor, amén, que Jesús, las oraciones de Jesús eran intensas, es decir, eran profundas, de lo profundo de su corazón, de sus entrañas. De allí salía el clamor, y con lágrimas dice que lloraba el Señor, clamando y suplicando. ¿A quién? Al Padre Celestial. Al Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, que podía, dice el texto, que a quien podía tener misericordia de él, quien podía compadecerse de él, y quien podía librarle de toda situación contraria a la voluntad de su Padre. Amén. Recordemos que el Señor Jesucristo vino, y esta parte de la escritura que hemos leído habla de la obediencia. Él vino para poner y hacer la voluntad de su Padre, poner por obra, amén, la voluntad del Padre eterno. Qué ejemplo maravilloso. Amén. Y siempre, amén, qué lindo saber que aparte de encontrar nosotros este registro, hay otros que nos hablan de la vida de Cristo. Y Él tiene todo el derecho, como es nuestro ejemplo digno de imitar, Él tiene todo el derecho, amén, de reclamar de nosotros el por qué no seguimos su ejemplo, el por qué no hacemos como Él hizo, como en ocasiones, otra ocasión, cuando el Señor en su ministerio le dijo a los discípulos, ejemplo os he dado. En otras palabras, ejemplo yo les he dado, me he puesto por ejemplo para ustedes, para que así como yo hago, vosotros también lo hagáis. Oh, qué bendición. Amén. Si nuestro mismo Señor Jesucristo nos da el ejemplo, Él también, aparte de su ejemplo, traza una enseñanza. Y eso es lo que nosotros queremos ver al desarrollar este tema hermoso. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, cuando ya teniendo sus discípulos, amén, al lado de Él, frente a Él, encontramos un registro precioso en el Santo Evangelio según San Mateo. Amén. Tengo aquí detrás de cámaras a quienes me van a ayudar a leer. Vamos a leer lo que dice el Santo Evangelio según San Mateo en el capítulo 7 del verso 1 al 5. Vamos a estar atentos a esta lectura, amén, que tiene unas partes importantísimas para nosotros desarrollar este tema y ser mayormente bendecidos. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos los hermanos. Voy a leer San Mateo, amén, capítulo 7, versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja que es de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Gracias, hermana Yolanda, mi esposa. Dios le bendiga. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, presentándose como ejemplo, Él, ejemplo digno a seguir, tiene todo el derecho, como nuestro ejemplo, a darnos y a constituir normas hermosas y preciosas, las cuales encontramos registradas en la palabra del Señor, y marcar en nosotros la pauta de cómo seguir su ejemplo. El Señor, es verdad que el Señor, aparte de hablarle a sus discípulos y tener el grupo de hombres y mujeres que iban creyendo paulatinamente en su ministerio, sin embargo sabemos que había una gran multitud donde estaban reunidos los enemigos gratuitos de Cristo. Estaban los fariseos, saduceos, hebeos, eteos, amén, todas aquellas personas y de diferentes sectas, vamos a decirlo así, porque eso es lo que registra la palabra del Señor. Siempre ellos buscaban ocasión para tentar al Señor y encontrarle a Él la debilidad
y poderlo juzgar, y desde luego que el Señor muriera, matara al Señor antes de tiempo y de la manera de la cual Cristo no podía morir. De hecho, el mismo Señor Jesucristo, en el Hebreos donde leímos, dice la palabra del Señor que Él oraba al Padre para que no le permitiera morir antes de tiempo o morir en otra forma, que fuera otra la condición en la que Cristo muriera. Porque el Señor sabía, nuestro Señor Jesucristo sabía cómo iba a morir. Entonces, la forma de orar al Señor y clamar a Él era ver primeramente su debilidad, ver primeramente que Él podía de pronto actuar sin ser la voluntad de Dios. En esta ocasión, frente a sus enemigos, como dije hace un momento, gratuitos, dice la palabra del Señor que el Señor les habla directamente refiriéndose a esta parte, como que dice: mírense a usted mismo, a ustedes mismos, cada uno de ustedes tenga en cuenta, mírense qué clase de personas son, cuáles son sus actitudes, antes de mirar a los demás. Y utiliza el Señor esta parte, amén, que uno cree que es una parte muy, muy fuerte, pero es Biblia, eso está en la Biblia y esa es palabra del Señor. Y le dice el Señor, recuerde que nuestro tema es mirándote a ti mismo. Mirémonos primero a nosotros mismos y luego mirar a los demás. Entonces dice la palabra del Señor acá que el Señor le dice a las multitudes, a la multitud de personas, amén, le dice el Señor: mire primero la paja que está en tu ojo antes de mirar la paja que está en el ojo de tu hermano. Porque los fariseos y todas aquellas sectas religiosas, amén, cada uno de ellos juzgaba a los demás. Fíjese que el capítulo comienza, versículo 1, hablando de no juzguéis para no ser juzgados, porque de la manera que usted juzgue a otro, será juzgado. Y con la medida que usted mida a otro, lo medirán a usted, y es posible que cuando lo midan a usted, lo midan con una medida más grande. Eso es una realidad. Y aparte de ello, el Señor dice: saca primero la paja que está en tu ojo, para que luego tu ojo quede limpio y usted pueda ver la paja que hay en el ojo de tu hermano. Amén. Esto quería decirles el Señor: miren cuál es vuestra condición, miren cuál es su posición, miren cuál es su vida, clase de vida que ustedes viven, si con ella agradan a Dios o no le agradan. Amén. Y por eso el Señor usa esa palabra fuerte: hipócritas. Saque primero la viga que está en tu ojo y luego verás la paja que está en el ojo de tu hermano. Cuando el Señor habla esto, amén, y nosotros lo leemos, tenemos que entender muy claro que el Señor se refería a que más grande era el pecado y la maldad de los que se creían ser jueces y se justificaban para juzgar a otro, que el pecado y la maldad que había en otros. Cuando el Señor dice: saca primero, hipócrita, la viga que está en tu ojo, era porque la diferencia que hay entre una paja y una viga es enorme, es muy grande. Y el Señor dijo: la viga que ustedes tienen en tu ojo les impide ver la paja, la pequeña paja que hay en el ojo de tu hermano, en el ojo de tu prójimo. Esto indica que si el Señor, habiendo sido nuestro ejemplo y de hecho siéndolo, Él tiene todo el derecho de darnos recomendaciones y mandamientos, desde luego, de los cuales primeramente, antes de nosotros mirar a otra persona y juzgar a otra persona, miremos primero nuestra posición. Jesús lo hizo. Él vio la necesidad como persona de mantener una vida obediente, fiel y dedicada a hacer la voluntad de Dios el Padre. Y por eso dice que clamaba día y noche, suplicaba día y noche al Señor, pidiéndole al Padre Celestial que lo guardara, porque Él comprendía sus áreas de debilidad, naturalmente. Dirán ustedes: pero Cristo era Dios. Cristo nunca ha dejado de ser Dios, la segunda persona de la deidad divina. Lo que Él se humanizó y tomó este cuerpo, hombre, Él fue
hombre. Dice la palabra del Señor que quien no crea y predique y enseñe que Jesucristo vino en carne, pues no es una persona que está hablando y es guiada por el Espíritu Santo. Amén. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, si Jesús mismo hizo esto de mirarse primero, que cuál es su personalidad, cuál es su nivel, su estado espiritual, cuánto más nosotros. Y encontramos a un hombre que se llama comúnmente nosotros lo conocemos, amén, como el hombre más sabio a quien Dios le haya dado sabiduría e inteligencia. Dice la palabra del Señor que nunca hubo, ni después de él, un hombre con tanta sabiduría de Dios como Dios se la dio a él, el rey Salomón. De hecho, conocemos a nivel universal, amén, la historia del rey Salomón. Los niños en la escuela, aún en la escuela secular, como en la escuela bíblica, a los niños se les enseña quién fue el rey Salomón. Amén, la sabiduría, la inteligencia y los privilegios grandes que Dios le dio a él. Amén. Si en la vida secular se conoce quién fue Salomón, también en medio de la iglesia cristiana. Salomón, un hombre lleno de sabiduría y de inteligencia, y Dios un día le da una experiencia. Vamos a leerlo, hermana Yolanda, en el libro de Proverbios. Y es una forma sencilla como Dios le habla. Miremos el escrito allí en la palabra del Señor. Proverbios 30:24 dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano, y está en palacios de rey. Oh, gracias, hermana Yolanda, qué palabra. Gloria a Dios. El rey Salomón, un día cualquiera, la Biblia no registra en qué momento, qué día, pero un día cualquiera sale a su jardín y mira. Es una experiencia que él vive personal. Y mira hacia su jardín y ve 4 clases de animales. Dios le permite ver 4 clases de animales, que es de lo más sencillo. La misma escritura dice que es de lo más sencillo. Y el primer clase de animales que él ve es la hormiga. Y ve cómo la hormiga es tan sabia, tan inteligente, que en el tiempo de verano ella trabaja las 24 horas sin descanso. En el verano. Porque la hormiga sabe que cuando venga el invierno ya no podrá trabajar ni podrá cargar alimentos y almacenarlos, mucho menos. Entonces, él ve que la hormiga está aprovechando el tiempo, unas van cargadas, otras vienen en sentido contrario a buscar carga, y en todo el verano aumentan y almacenan su comida y tienen alimento para todo el tiempo del invierno, porque cuando venga el invierno la hormiga no puede salir de su cama. ¡Qué barbaridad! Entonces eso, cuando él está mirando a esos animales, el Espíritu Santo le está ministrando a él dentro y le está dando a entender cosas tan sencillas a través de un animal que se convertirían en su vida en una gran bendición si él aprendía de eso. Luego menciona otra clase de animales, el conejo. Dice, el conejo, un animalito pues también sencillo. Como el conejo es feliz y fabrica su cama en la roca, donde no hay peligro, donde hay seguridad y no hay peligro. Que su cama, que su vivienda no se le vaya a perjudicar. Y posible cuando venga el invierno, su cama no va a sufrir.
tampoco. Él se queda mirando esos animalitos y también aprende de ellos. Mire qué inteligencia, mire qué sabiduría la que Dios le da a este animal en su instinto según su especie, como Dios lo creó. Y aprende de él la sabiduría a ser sabio, más sabio. ¿Qué inteligencia hay en ese animal? Ahora, la diligencia que hay en la hormiga. Él aprende eso. Y luego menciona un tercer grupo de animales, la langosta. Que la langosta no tiene capitanes, no tiene líderes, no tiene directores. Sin embargo, dice el texto sagrado que salen por cuadrillas, por grupo. No sale una por este lado, otra por allí, y otra por otro lado, y otra por acá. No. La langosta es un animal tan sabio que sabe que uno solito no puede hacer nada. Se unen por cuadrillas y salen y ven cómo son capaces de destruir una sementera de la noche a la mañana, como comúnmente decimos nosotros. La sabiduría, la unidad que hay en ellos. Qué experiencia tan bonita esta, que el rey Salomón, un hombre tan sabio y tan inteligente, lecciones que Dios le da a Salomón. Y luego ve la cuarta clase de animales, la araña. La astucia de la araña para vivir y también la perseverancia que tiene este animal. Dice que está en el palacio del rey sin que el rey y los que están allí alrededor del trono del palacio del rey se den cuenta. Y es una gran realidad. Usted limpia y baja la telaraña de los rincones de la habitación, del cuarto, qué sé yo, del comedor, también de la sala. Y a los 2, 3 meses o 4 meses usted ve nuevamente la telaraña. Y ahí que surge aquel adagio o proverbio de nuestros ancestros: para que se acabe la telaraña hay que matar la araña. Si la araña no se mata, la telaraña nunca se acaba. Amén. Entonces, a través de este cuarto clase de animal, Salomón recibe una experiencia, se lleva un mensaje de cada uno de ellos. De la hormiga aprende la diligencia. Del conejo aprende la sabiduría para aumentar más su sabiduría. De la langosta aprende la unidad. Cómo estos animales se unen sin tener capitán, sin tener un jefe, sin tener un director, sin tener un líder. Sin embargo, salen por escuadrones, por cuadrillas y hacen su trabajo. Eso se llama unidad. Y de la araña, él aprende, esa inteligencia de sentido de pertenencia para sobrevivir, y la perseverancia. Cómo este animal persiste, persevera, y no es fácil matar una araña. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué aplicación podemos nosotros poner y optar a nuestra vida? Amén. No hay duda que Dios quiere, a través de sencillas experiencias, darnos un mensaje y transmitirnos un mensaje para bendecirnos. Salomón, después que recibe esta experiencia, amén, es una lección que él ha aprendido, que Dios le ha dado, y dice: qué animales que nos dan un ejemplo tan hermoso. Amén. Y pudiéramos decir nosotros, cuando nosotros analizamos todas estas partes de la Escritura, porque hay muchos animales que Dios nos ha puesto en la Biblia como ejemplo. Qué Dios tan bueno, qué amor tan grande, tan incomparable el de Dios para con nosotros, que aún se atreve a tomar ejemplo de los animales para que aprendamos de ellos. Quisiéramos redundar más en esto, pero amén, queremos avanzar. Hermana Yolanda, encontramos otros personajes, los apóstoles. Dios le enseña a los apóstoles también. Amén. El Señor Jesucristo les
da también una enseñanza con relación a esto. No miremos a los demás, mirémonos a nosotros mismos y vamos a ver que por más que nosotros nos queremos saber, por ejemplo, Salomón se creía, no, es que era el hombre y ha sido el hombre con mayor sabiduría e inteligencia y conocimiento que Dios le haya dado, espiritual y en todas las áreas de la vida. Sin embargo, él aprendió una lección grande con estas 4 clases de animales. Amén. Hermana Yolanda, tomemos otra lectura. Evangelio San Lucas capítulo 10, verso 19, dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Aleluya. Qué palabra preciosa. Amén. Y este registro bíblico quedó para nosotros, para que usted y yo aprendamos de ello también. Amén. El Señor, dirigiéndose a los discípulos, les habla, y estamos mirando esta porción cuando el Señor Jesucristo envió a los 12 y luego envió a los 70 misioneros, 70 evangelistas, y cuando ellos llegan a darle al Señor cuentas de su trabajo, a rendir el informe de trabajo, de labor misionera, le traen esta noticia al Señor y le dicen: Señor, qué alegría, qué gozo, qué bendición, cómo nosotros hemos hecho tu obra y los frutos extraordinarios. Mucha gente nos ve, mucha gente nos oye, mucha gente necesitada, les suplimos su necesidad. Enfermos sanados de toda clase, personas endemoniadas, cautivos, víctimas de los demonios, esclavos del vicio, del pecado y la maldad, y también de demonios de toda clase. Y oramos por ellos y fueron libertados, eran sanados, libertados, la gente necesitada, suplida su necesidad. Algo impresionante. Ellos llegan con esta noticia hermosa y preciosa. Amén. Porque esta es una enseñanza muy hermosa que encontramos en esta porción de la palabra del Señor. Hay muchos que nos jactamos por los frutos que producimos, creyendo que lo importante de la vida cristiana es producir los frutos y ver cómo Dios nos respalda, y ya que eso es todo. Pero cuando estos llegan a darle al Señor la noticia, las buenas nuevas, a entregar el informe de su trabajo, los frutos de su trabajo, pues muy lindos, hermosos. Eso fue impresionante, ese informe. Ese informe era, yo me imagino, uno deduce que de pronto estos iban a decir: el Señor nos va a recompensar, el Señor nos va a premiar, el Señor nos va a dar lo que ni siquiera nos imaginamos dentro de ellos, porque el texto sagrado da a entender eso. Uno deduce la parte, el último texto que dice que el Señor les dice: no os regocijéis, porque a eso fue que yo los mandé. Yo los mandé a sanar enfermos, a libertar cautivos, a suplir necesidades de toda clase y a echar fuera demonios. A eso que los mandé. Y en otras palabras, mi poder está con ustedes, mi respaldo está con ustedes. Pero no se gocen ni se alegren solamente porque ustedes han hecho milagros en mi nombre, porque han echado fuera demonios, porque han libertado, porque han sanado y porque han suplido necesidades a las multitudes que vinieron a ustedes. Y no se alegren porque la gente los buscaba a ustedes, amén, y los felicitaba, porque todo esto uno deduce que sucedió. La parte final de esta lectura es que el Señor les dice: gócense y alégrense y siéntanse felices,
No tanto porque ven esto, porque eso, en otras palabras, yo soy el que lo hago. Ustedes van y hablan mi palabra y pronuncian mi palabra y en mi nombre hacen todo esto. Y en sí no son ustedes. Es mi poder. Lo que debe producirles a ustedes mayor gozo y mayor alegría para que no se desvíen de su manera de pensar y de sentir y de creer es que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y ustedes sean salvos. No se llenen tanto de alegría por los resultados, aunque eso llena de alegría y es nuestra satisfacción y es nuestro anhelo y es nuestra oración producir frutos para Dios, engrandecer el reino de los cielos. Pero cada vez que veamos nosotros esto, no vamos a mirar eso, vamos a mirarnos a nosotros mismos, y cuando nos miramos a nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que no somos nosotros, que nosotros no somos lo que a veces creemos que somos. El Señor les dice, no crean que ustedes son los poderosos, los fuertes, los obradores de milagros, los echa fuera demonios. No, eso lo hago yo. Y ustedes utilizan mi nombre y mi poder actúa. Gócense por lo que ustedes realmente se deben gozar, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida y sean salvos. Sabe que muchas veces por nosotros mirar, no solamente mirar a los demás, sino a veces mirar los frutos, mirar las bendiciones, mirar lo que Dios nos ha dado, mirar cómo Dios nos usa. Nos metemos en ese círculo de mirar fuera de nosotros y aparte de nosotros y caemos en ese círculo vicioso de creer que todo eso lo hacemos nosotros, cuando sabemos que hay un Dios que es quien lo hace y que usando nosotros el poder y la autoridad que Él nos ha dado, que Él nos ha delegado, es que se hacen esas cosas. Pero es quien lo hace, es Dios, es el Señor, no somos nosotros. Amén. ¿Cuántos se gozan y se alegran de ver los frutos, lo que tienen, lo que hacen, pero no lo que realmente son? Eso es lo que Dios quiere en este tiempo de oportunidad que Dios nos da. Que no solamente miremos a las personas que están alrededor nuestro, que es a lo que nos hemos dedicado estos días, amén, sino que también tengamos un momento de mirarnos a nosotros mismos y saber quiénes somos y que estemos convencidos nosotros mismos de quiénes somos. Porque compartiremos luego un tema sobre cómo me ve Dios, cómo me veo yo y cómo me ven los demás. Compartiremos este tema en un día de estos, porque Dios me ve a mí de una manera, yo me veo a mí de otra manera y los demás me ven a mí de otra manera. Lo estudiaremos luego. Hermana Yolanda, encontramos otros personajes. Amén. Aquí la iglesia. Vamos a mirar. Amén. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 25, dice de la siguiente manera: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Gloria al Señor. Aleluya, qué palabra tan preciosa esta. No podemos expresar otra cosa cada vez que la leemos y meditamos en ella. Qué palabra, qué consejo, qué mensaje tan precioso que Dios nos transmite. En esta porción que nuestra hermana Yolanda nos leía, habla y utiliza
unos términos el Señor o el Espíritu Santo acá para darnos a entender a nosotros la importancia de mirarnos a nosotros mismos antes de mirar a los demás. Que cuando yo mire a los demás, me haya mirado primero a mí. Ese es el tema y eso es lo que estamos estudiando en esta hora. Qué bonito es mirarme primero a mí, quién soy, dónde estoy, cómo estoy, y luego mirar a los demás. Amén. En esta porción leída, el Señor usa identificando varios grupos. Menciona lo necio, lo débil, lo menospreciado, lo vil y lo que no es. O sea, 5 cosas usa el Señor acá. ¿Refiriéndose a quiénes? Refiriéndose a nosotros, refiriéndose a la obra preciosa, inconfundible que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. La obra redentora. La oportunidad que Dios nos ha concedido ahora a través de Cristo en la gracia. En el Antiguo Testamento Dios escogió un pueblo exclusivo, Israel, los hebreos. Ahora, al venir el nuevo pacto, la palabra del Señor nos enseña que a través de la gracia, siendo nuestro Señor Jesucristo el centro, amén, de esa gracia, siendo el Señor Jesucristo el que abrió la puerta para entrar a ese pacto, al pacto nuevo que menciona la Escritura de la gracia, ya no es un pueblo exclusivo, ya es, la gracia es una puerta inmensa, mente grande, para que todas las naciones gentiles, aún incluyendo a Israel, aceptáramos el mensaje del Evangelio como el sello del amor de Dios en este pacto llamado el pacto de la gracia, para que de todas partes del mundo, de todas partes, de todas las naciones del mundo, tribu, lengua, costumbres, qué sé yo, todo hombre y toda mujer que quisieran ser salvos tuvieran la oportunidad. Y a esta iglesia es que el Señor le dice: lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Es decir, lo que no tenía valor en este mundo, lo que en este mundo no aprecia. Amén. Y vamos a mirar primero, mejor, el por qué el Señor utiliza este término. Porque nosotros no contábamos y no contamos en el Antiguo Testamento en el plan de salvación. El pueblo hebreo, el pueblo judío, nos tenía a nosotros como el pueblo inmundo, como el pueblo intocable. Ellos no podían tocarlo porque se manchaban, los contaminábamos con la inmundicia, y en sí era una realidad, porque la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, por medio de la cual él vivió y todavía sigue viviendo Israel, nos excluyó a nosotros, nos maldijo a nosotros, es decir, nos condenó a muerte eterna. Pero por la gracia, el mensaje del Evangelio nos abre la puerta y nos saca de esa maldición que la ley lanzó para el pueblo gentil, las naciones gentiles, allá en el Antiguo Testamento. Entonces, el Espíritu Santo menciona acá, dice que lo débil, lo necio, lo que no es, amén, lo menospreciado del mundo, lo que el mundo es sin Dios. De ahí el Señor sacó a este pueblo que hoy es la iglesia, identifica, o Dios la identifica como su iglesia, hombres y mujeres de todas las edades, a lo ancho y largo del mundo, sin haber tenido a través de la ley la oportunidad de ser salvos. Hoy, a través de la gracia, a donde llegó el pecado a la raza humana, de allá Dios nos escogió. Y lo que no tenía valor, hoy
Cristo le ha dado valor por su vida, por su sacrificio y por su sangre. Entonces el Espíritu Santo le habla hoy a la iglesia, a todos nosotros, a la iglesia en general, que la iglesia fue escogida de allá, de eso, de donde el pecado llevó al hombre y lo degradó, a hacerlo vil, lo menospreciado. Hoy somos. Y aunque el mundo no quiera reconocerlo, en cierta forma para el mundo seguimos siendo lo que nos sirve, lo que no es, lo menospreciado, lo necio. Amén. Por eso el mundo ha menospreciado la iglesia todo el tiempo. Y debido a eso, las consecuencias que el mundo está pagando hoy, esto que estamos viviendo, son las consecuencias del pecado, de la rebeldía y de despreciar y de desechar el mensaje de Dios transmitido a través de sus mensajeros. Oh, gloria a Dios, que nunca se nos olvide que de allá de ese mundo, de lo vil, de lo menospreciado, de lo necio, de lo que no era, de allá nos escogió Dios. Haga Dios con nosotros y nos dé las bendiciones más grandes que Él quiera darnos. Si Dios quiere darnos más de lo que nos ha dado, amén, qué bendición. Sí, pero que nunca se nos olvide lo que éramos nosotros, de dónde el Señor nos sacó. Siempre y cuando estemos mirando esto que nosotros no éramos, que éramos lo vil, lo menospreciado, amén, lo que no tenía valor, lo que no valía la pena, lo necio, Dios escogió y nos ha hecho un pueblo especial para gloria y alabanza de su nombre. Qué bendición tan linda. Y vamos a la última. Encontramos, amén, un consejo de Dios, amén, ya a nosotros. Este consejo va para nosotros los portavoces, los predicadores. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, hermana Yolanda, qué bendición. Esto lo expresó el gran apóstol San Pablo, quien siguió el ejemplo maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo siempre tuvo en cuenta tener esa capacidad, yo digo ese nivel de espiritualidad, de continuamente estarse mirando a sí mismo, saber qué clase de persona era, cuál su posición. Amén, porque hay algo tremendo en esto, hermanos, y es que ayer fieles al Señor, temerosos de Dios, honrando y sirviendo a Dios con integridad, pero hoy cambiamos. Hoy somos fieles, obedientes, amamos a Dios, servimos a Dios con todo nuestro corazón, con todo amor, como dice la palabra del Señor, con el corazón, con el alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente. Pero mañana ya no podemos ser igual y nuestra posición del día de mañana no es la de hoy. O la posición de hoy nuestra no es la posición de ayer. ¿Cuántas personas han dicho, y lo sabemos y tenemos testimonios vivos, cuántas veces dijeron, si yo me llego a dañar, si yo me llego a apartar, si yo no persevero en esto, si yo hablo después diferente, y si yo agarro otro camino diferente, no me sigan, no me crean. Si yo hago eso, es porque me dañé. Si yo hago eso, es porque me corrompí. Si yo hago eso, es porque dejé mi posición de fidelidad, de consagración, de perseverancia a Dios. Pero eso lo dijeron ayer. Y hoy, cuán importante es entender esto.
Mirémonos todos los días a nosotros mismos como quizás habitualmente lo hacemos frente al espejo. Todos los días nos miramos al espejo quién sabe cuántas veces. Bueno, yo no cargo espejo en mi bolsillo, pero cuando estoy en casa o en otro lugar, siempre pues, me miro al espejo, pero no acostumbro cargar espejo, porque a mí me dijeron cuando era niño, yo aprendí eso, y oí de los adultos en mi época de niño, que todos los feos cargaban espejo en el bolsillo. Bueno, no sé hasta dónde eso sea una realidad, pero eso se me quedó a mí y no usé eso, y de hecho no lo uso. Amén. Si cada vez uno lo hace, de mirarse al espejo repetitivamente como lo hace, qué bonito que cada rato uno se mirara a sí mismo, y antes de uno mirar a otros, como dijo el Señor, antes de usted mirar la paja que está en el ojo de tu hermano o de tu prójimo, mira primero la viga que está en tu ojo, y entonces te darás cuenta, porque a veces con la viga o la paja grande que hay en el ojo de uno, no puede uno ver con claridad la pequeña paja que está en el ojo del hermano o del prójimo. Qué importante es esto, mis amados hermanos y amigos. Esta es una gran realidad. Y el gran apóstol San Pablo, que es el que expresa esta palabra última que leímos, él dice: yo he trabajado, yo he hecho la obra del Señor, y mucho fruto, qué bendición. Pero no solamente yo, también hay otros que han trabajado para el Señor, qué bendición, y han producido frutos preciosos, enormes, y yo me alegro con lo que Dios me ha conseguido hacer. Pero soy consciente, dice San Pablo, no soy yo así por así, mis propias fuerzas, mi sabiduría, y todos sabemos que este era un hombre intelectual, este era un profesional. Amén, fue un muchacho que antes de tener su encuentro con el Señor, ejercía su labor, sus títulos. Un hombre muy preparado intelectualmente, lo enseña la historia. Pero cuando llegó al Señor, se da cuenta que todo ese fruto y todo ese trabajo, toda esa bendición que él tiene, el respaldo de Dios, dice: no soy yo, no soy yo, es la gracia, la misericordia y la gloria de Dios a través de mí. Oh, qué lindo que eso pudiéramos decir hoy nosotros. Y qué hermoso que Dios nos concede este tiempo de estar de puertas hacia adentro. Amén, que todavía no sabemos hasta cuándo, para dedicar todo el tiempo para compartir en familia, y que saquemos un tiempo para mirarnos a nosotros mismos y hacer conciencia de lo que realmente somos. San Pablo dice: todo este fruto, sí, es una bendición grande y me llena de gozo y de alegría. Amén. Pero mi blanco no es ese. Mi blanco es saber que es Dios quien me ha usado como instrumento. Y en otra ocasión él dijo: el Señor Jesucristo se me apareció a mí como un abortivo. Es decir, yo era eso. Yo no era algo especial. Y dice: todavía siento vergüenza que Dios use mi vida, que Dios haya hecho de mí un instrumento, cuando yo fui un gran perseguidor de la iglesia, cuando yo le hice daño a los creyentes. Oh, qué ejemplo digno de imitar también el de este hombre santo de Dios. Es la gracia de Dios, es la gloria de Dios, es Dios en mí. Es decir, sin Dios yo no soy nada, yo no puedo hacer nada. Nada de estas cosas sucederían en mí si Dios no lo hiciera. No yo, sino la gracia y la gloria de Dios conmigo. Amados hermanos, si Dios hoy nos ha hablado a nuestra vida,
a través de esta palabra con el tema mirándote a ti mismo. No dejes de mirarte. Que siempre y cuando usted se mire y mire en qué posición está, qué clase de persona usted es, usted será una persona que va a ser de mucha bendición y va a transmitir inspiración a otras personas. Antes de usted mirar los defectos y la vida, tal vez degradante o desagradable en otras personas, mírese primero usted. Y mientras tanto usted haga esto, siempre y cuando que usted haga esto, usted va a transmitir un mensaje convincente, un mensaje que va a penetrar, como dijo el apóstol San Pablo, hasta los tuétanos, porque esa palabra de Dios que usted va a hablar no solamente tiene la unción, el poder y la autoridad como palabra de Dios, sino que tiene el respaldo de un instrumento, que su vida es una vida ejemplar. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Miremos primero, mirémonos a nosotros mismos. Jesús mismo hizo eso. Cuando Jesús estuvo pendiente de su propia vida, de su propia personalidad y su posición. Y dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 1 y verso 35, dice que cuando el Señor vio sus debilidades, se veía a sí mismo como una persona débil. Dice que se levantaba muy de mañana a orar y a clamar a su Padre Celestial que Dios lo guardara y lo librara. Hebreos, la lectura que tomamos para iniciar este tema, dice que él suplicaba, oraba, intercedía con gran clamor y lágrimas, pidiéndole al Padre Celestial que lo librara de la muerte contraria a la voluntad de Dios. No porque Cristo no sabía que venía a morir. Él sabía que venía a morir, y la obra de redención, él sabía antes de humanizarse qué era lo que él tenía que hacer. Él lo sabía, y lo que costaría su propia vida. Pero lo que el Señor oraba y fijó, amén, su mirada y el punto blanco que él miraba, la meta, era morir con la muerte con la cual él iba a producir la redención. Si Jesús muere rodado o reventado, en ocasiones la Biblia dice que los enemigos quisieron matarlo. De muchas maneras y en muchas ocasiones tuvieron la oportunidad de hacerlo. La buscaban continuamente los enemigos, los religiosos enemigos, los líderes de las sectas de la época de Cristo. Él sabía que tenía que morir, pero no en el momento y en el tiempo del diablo o de los instrumentos del diablo que querían matarlo, ni tampoco con la clase de muerte que ellos querían darle al Señor. No, él sabía en qué momento y cómo iba a morir, derramando hasta su última gota de sangre para limpiar nuestros pecados y nuestras iniquidades. Por eso él tuvo cuidado primero de sí mismo, de él, de su propia vida, para luego compadecerse de los demás. Y ese es el ejemplo digno a seguir, y nos marca esta pauta el Señor. Todos los días mirémonos primero a nosotros mismos y luego seremos de bendición para otros. Qué triste es que hoy o ayer predicamos un evangelio y hoy estamos predicando otro. Ayer firmemente llorábamos y hasta hablando en lenguas decíamos: no dejaremos nuestra posición, no dejaremos de predicar lo que predicamos. Y hoy, muy campantes, decimos es una terminología de Santander del Sur. Hoy muy campantes y muy seguros decimos otra cosa, predicamos otra cosa, y nuestra posición es otra, no la que teníamos ayer. Que Dios nos ayude para que lo que predicamos hoy, lo que vivimos hoy, la posición que hoy tenemos, la podamos mantener el día de mañana.
Amados hermanos y amigos, les he dado en esta tarde el mensaje de la palabra del Señor para bendición de su vida y de mi vida, naturalmente, y edificación. Oramos a Dios. Padre celestial, te damos muchas gracias, Señor, en esta hora por concedernos este privilegio, Padre, de poder llegar al corazón, a la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Padre celestial, pedimos que nos ayudes cada día, cada momento, a mirar y a tener en cuenta nuestra posición y qué clase de personas somos. Que nunca se nos olvide de dónde tú nos sacaste y nos des lo que quieras darnos, las bendiciones abundantes que tú quieras entregarnos. Ayúdanos y que nunca olvidemos lo que éramos, Padre, no para practicarlo o para desear volver allá. No, guárdanos y líbranos de eso, pero sí no olvidarnos dónde estábamos, quiénes éramos y hoy lo que somos. Esto nos ayuda, Señor, a ser más agradecidos de ti y a tener mayor cuidado de nosotros mismos. Y como dice tu palabra, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la medida que vosotros medís a otros, otros los medirán a vosotros. Oh Dios, ayúdanos, que antes de nosotros dar un consejo, una exhortación, una palabra, Señor, cualquiera que sea, para bendecir a otro, podamos bendecir a otros con nuestra posición, Señor, por nuestro testimonio, por nuestra conducta, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias te damos. Amén y amén. Qué bendición. Nos ha compartido estas lecturas para desarrollar